Gracias por acompañarnos a uno más de nuestros webinars que de forma periódica hemos impartido, donde abordamos diferentes tópicos fiscales de relevancia. A nombre de la firma Garrido, Licona y Asociados, agradecemos su participación. Mi nombre es Adalberto Ramos Huerta, socio líder de la práctica de litigio y controversia fiscal, y nos acompaña Leopoldo Gutiérrez, socio líder en la práctica de desarrollo de soluciones tecnológicas. En esta ocasión abordaremos un tema de relevancia, como son las listas negras del SAT y la tecnología, enemigos o aliados. Antes de entrar en materia, me gustaría hacer algunas reflexiones en torno al uso de la tecnología que ha venido llevando a cabo la autoridad fiscal con aparentes beneficios en la recaudación fiscal. ¿Sí? En esta época de constante evolución tecnológica, hemos visto cómo la tecnología pues, ha cambiado la fiscalización. En los últimos años, la autoridad ha hecho uso de diversas herramientas tecnológicas que le han permitido automatizar procesos, recopilar información, analizarla, lo cual pues le ha permitido incrementar el número de actos de control y actos de fiscalización con beneficios en la recaudación. ¿Sí? Sin duda, algo que también ha manejado mucho la autoridad fiscal es que gracias al uso de esta tecnología, pues su rentabilidad en la fiscalización se ha incrementado, ¿sí? Medido en términos de pues, el retorno que obtiene por cada peso invertido. ¿Sí? Bueno, entonces, en esta ocasión, y eso fue lo que queríamos destacar a manera de preámbulo, porque ciertamente pues las herramientas tecnológicas de la autoridad fiscal que vemos hoy en día es la facturación electrónica, ¿sí? Los CFDIs, que en estos CFDIs pues bueno, hay un cúmulo de información bastante importante, la obligación de los contribuyentes de enviar la contabilidad electrónica de forma mensual, el buzón tributario, que es como un mecanismo de comunicación con las autoridades fiscales, ¿verdad? Que ciertamente pues es donde recibimos todo tipo de notificaciones, desahogamos requerimientos, las revisiones electrónicas por parte de la autoridad fiscal, que sin duda le ha permitido hacer más eficientes sus procesos, y bueno, pues en general existe la obligación por parte de los contribuyentes de presentar sus declaraciones de forma digital, el prellenado de las declaraciones, etcétera, ¿sí? Con todo este cúmulo de obligaciones de los contribuyentes, pues lo que vemos es que el fisco en tiempo real ya cuenta con información de los contribuyentes, lo cual le ha permitido realizar cruces de información, detectar irregularidades, enviar cartas de invitación. Hemos visto el uso, por decirlo así, indiscriminado de cartas de invitación que emite el contribuyente a diversos contribuyentes, donde los invita a aclarar su situación o regularizar su situación fiscal, ¿sí? Y aquí sobre todo, Polo, pues nos dan plazos muy cortos para contestar, donde pues tenemos que estar listos, ¿sí? Como empresa tenemos que estar listos mediante la implementación de diversas soluciones tecnológicas que más adelante Polo nos va a platicar con mayor detalle de esto, ¿sí? También gracias a la tecnología hemos visto cómo el fisco ha implementado un modelo de riesgos, ¿sí? Ya tiene, digamos, detectado los contribuyentes sobre los cuales va a ir para llevar a cabo sus revisiones pues, más eficientes, ¿sí? Un parámetro que vemos son pues, empresas de nueva creación con un incremento importante en su facturación y discrepancias entre lo que facturan y lo que declaran, ¿sí? Digamos que ahí pues ya hay una alerta, ¿no? Donde el fisco podría estar revisando, ¿no? Sin embargo, Polo, pues bueno, tú como especialista en estos temas de soluciones tecnológicas y demás, si nos puedes compartir también algo de tu experiencia, sabemos que el fisco ya clasifica a los contribuyentes, ¿sí? ¿Tiene alguna especie como de score de riesgo por contribuyentes sobre los cuales va a dirigir sus revisiones, Polo? A ver si nos puedes platicar un poco de eso. Sí, es correcto. Digo, todo este preámbulo va en la dirección de poder darle entrada cabalmente al tema de modelos de riesgo. Y un modelo de riesgo se nutre de información, como comentaba ahorita Adal, la autoridad se ha vuelto, pues en realidad, sí es un negocio de fiscalización, pero también es un negocio dedicado al manejo de la información. En ese sentido, bueno, pues los
50 millones y pico de contribuyentes que existimos en México, estamos clasificados conforme a un score de riesgo, que ese score se va nutriendo conforme a nuestras actuaciones que vamos teniendo a lo largo del tiempo con la autoridad. En ese sentido es que la autoridad lo que busca pues, es tener una métrica o un indicador o una forma de actuar y de diferenciar el tratamiento que se le da a un contribuyente cumplido versus un contribuyente que no está cubriendo cabalmente las obligaciones fiscales. Ese score, bueno, pues puede segmentarse de diferentes formas. Comentaba ahorita Adal, pues cuando un contribuyente es nuevo, pues difícilmente la autoridad va a poder saber hacia dónde se va a conducir ese contribuyente, si a un cumplimiento cabal de las obligaciones o a un contribuyente que va a hacer va a cometer fraude o simplemente va a aprovecharse de las diferentes zonas grises que tiene hoy en día la autoridad para sacar un beneficio. Al final del día, pues el comportamiento que nosotros tenemos como empresas o como personas físicas ante la autoridad está siendo monitoreado y eso es algo que debemos tener muy presente. La otra parte importante es que dentro de las diferentes metodologías que las diferentes administraciones tributarias están siguiendo alrededor del mundo, no es solamente pues, buscar el cumplimiento de nosotros mismos como contribuyentes, sino también en qué entorno estamos trabajando, con quién nos estamos relacionando. Eso significa que la autoridad va a poder también estar monitoreando cuáles son nuestros clientes, cuáles son nuestros proveedores, con qué despachos estamos trabajando, con quién tenemos operaciones en el exterior, todo este entorno, quiénes son los representantes legales, los socios que constituyen una empresa, diferentes indicadores que al final del día la autoridad está monitoreando a fin de detectar también las posibilidades de un contagio de riesgo a partir de la relación que tenemos con otros contribuyentes. Y estos dos grandes formas o métricas o indicadores son los que las autoridades tributarias en general están siguiendo. O sea, cómo me comporto yo en sí mismo como contribuyente, con quién me relaciono, claro, y si son bien portados o son mal portados. Y en función de ello la autoridad va a poder discriminar pues a quién le doy un buen servicio y a quién le doy todo el peso de la ley y todo el control. Sin duda, ¿no? Y esto, pues bueno, ha generado que el fisco pues, lleva a cabo revisiones más eficientes, ¿verdad? Sabe ya dónde, qué contribuyentes tienen ese perfil de riesgo alto, revisa y pues prácticamente, como lo decimos en términos coloquiales, pues va a la segura, ¿sí? Sin duda, todo esto que hemos platicado a manera de preámbulo del uso de la tecnología por parte de la autoridad fiscal, pues ha cambiado el panorama de forma importante para los contribuyentes, ¿sí? Esto obliga a todo tipo de organizaciones y empresas a evaluar internamente si están preparados, si tienen la capacidad para hacer frente a estas nuevas exigencias, a estos requerimientos de las autoridades fiscales, que muchas veces son plazos muy cortos los que nos dan para contestar, para proporcionar un cúmulo de información bastante importante. De ahí la importancia pues, de que los contribuyentes estén preparados también mediante soluciones tecnológicas, automatizar procesos, tener bien ordenada, clasificada su información, de tal forma que podamos contestar en tiempo, ¿sí? Ante esa situación, pues le hago una pregunta a la audiencia. ¿Está preparada tu empresa para hacer frente a estos retos que impone la tecnología? Esa es una pregunta que tenemos que contestarnos, ¿sí? Ahora, entrando ya al tema específico de lo que son las listas negras del SAT, el tema del 69B ya lo hemos abordado en diferentes webinars, en redes sociales, en pláticas presenciales que hemos tenido con varias empresas asesoradas. Sin duda es un tema que muy actual y que, bueno, han escuchado mucho, ¿no? de esto. Sin embargo, para beneficio de alguna parte de la audiencia que no son especialistas en la materia, pues muy a grosso modo diría que estas listas negras del 69B es una herramienta de la autoridad fiscal, una herramienta para combatir a estas empresas factureras que venden facturas falsas.
Notas comunes de estas empresas factureras, pues vemos que son empresas con un objeto social bastante amplio, que se ajusta a las necesidades de las empresas que desean comprar estas facturas. Son empresas también de corta duración, de tal forma que cuando el fisco los identifica y va tras ellos, pues son empresas que ya desaparecieron, que cambiaron de domicilio, etcétera. Y bueno, por otra parte también muchas veces los socios o accionistas son terceros, ¿verdad? Gente de escasos recursos, etcétera, ¿no? Entonces, en este fenómeno de compra y venta de facturas, lo que vemos es que sí se están emitiendo facturas que reúnen requisitos fiscales, ¿sí? Facturas que sin duda hay un flujo por parte de la autoridad, de los contribuyentes pagan, pero ese dinero después regresa menos el cobro de una comisión, que prácticamente es el negocio de estas empresas factureras, ¿sí? Entonces, sin duda es un fenómeno que impacta las finanzas públicas. En diferentes foros las autoridades fiscales pues, han platicado de las pérdidas en la recaudación equivalentes a 1.4% del PIB. ¿Sí? Esto da lugar de la magnitud del problema. Y bueno, este procedimiento del 69B básicamente es cuando la autoridad fiscal detecta que un contribuyente ha estado emitiendo facturas sin contar con infraestructura, como son activos, personal, etcétera, emite un oficio de presuntiva de operaciones inexistentes. Entonces, a partir de ahí, la empresa tiene un plazo de 15 días para presentar toda la evidencia que demuestre que efectivamente vendió o prestó un servicio. Si no logra demostrarlo, esa presuntiva se convierte ya en una resolución definitiva. Que esa resolución definitiva se publica en el Diario Oficial de la Federación. A partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación, la empresa que hizo uso de esa factura mediante la deducción de la operación tiene un plazo de 30 días para acreditar la materialidad de la operación. Aquí un tema que sí nos preocupa es que pues esta publicación es en el Diario Oficial de la Federación, no es una notificación personal, no es a través de buzón tributario, lo cual pues obliga a los contribuyentes a estar monitoreando de forma constante que no caiga alguno de sus proveedores en estas listas del 69B, ¿sí? Y bueno, sin duda ahí también hay un área de oportunidad donde, bueno, más adelante también Polo nos estará platicando, ¿no? de este servicio de soluciones tecnológicas que propiamente nos puede ayudar a combatir este tipo de prácticas fiscales, ¿sí? Pero Polo, a ver si a grosso modo tú con tu experiencia nos platicas de cómo afecta esta proliferación de facturas de operaciones simuladas, ¿sí? Muy a grosso modo, corto para beneficio pues de la audiencia. dentro de las empresas, dentro del mercado, es una distorsión, puesto que vamos a tener dos tipos de contribuyentes: aquellos que han utilizado facturas para reducir la base gravable y tener un beneficio en el pago de los impuestos, una carga menor impositiva, y eso pues va a redituar en márgenes de utilidad ficticios más altos que quien no lo hace. En ese sentido, bueno, pues sí es una pérdida de competitividad la que genera para quien son las empresas que están cumpliendo cabalmente versus aquellas empresas que actúan con dolo para tener este tipo de beneficio. ¿Quién es la autoridad encargada? Pues obviamente la Administración Tributaria, de frenar este tipo de conductas en las empresas en general. Del lado de gobierno, del lado de país, pues también hay tres principales efectos que trae la facturación simulada o la facturación falsa. Y no solamente existe en México, estos temas están pues, en todo el mundo, en Inglaterra con el tema de las gasolinas, todo el tema de IVA carrusel, etcétera. Son temas ya muy estudiados a nivel global y conductas que se repiten en diferentes países. Pero en general, digamos, los efectos que trae es una pérdida de recaudación derivado de una disminución de la base gravable en todo lo que es el mercado nacional. En la parte del contrabando, pues también el tema de las facturas falsas contribuye también a legalizar la mercancía en el mercado nacional una vez que entra de forma ilícita a nuestro país. Un tercer efecto pues puede ser todo el tema de las actividades de lavado de dinero, que también por ahí tiene que de alguna forma constituirse actividades que no necesariamente son reales para poder ingresar dinero y legalizarlo en la economía.
Y pues por último también es muy sabido que estos temas de corrupción que han existido por décadas dentro del gobierno, este famoso diezmo que ahora ya es 20% o 30%, pues al final del día son empresas que tienen que pagar esos fees para poder garantizar un proyecto y que posteriormente pues ese dinero lo buscan ingresar vía facturas falsas o facturas que se compran en el mercado. Y va generando, digamos, un círculo pernicioso al final del día en este tipo de operaciones. Entonces, son multifactores, digamos, los efectos que se generan a partir de la simulación de operaciones, pero principalmente creo que pues la autoridad es quien ha tenido pues a lo mejor pocas herramientas. Hoy en día con la reforma vienen cambios importantes que seguramente van a tener un freno mucho más importante a la hora de visualizar este tipo de conductas, tanto del lado del EFO como del EDO, porque en ambos casos creo que hay sanciones ya de forma significativa que seguramente va a hacer que las empresas estén mucho más sensibles al hecho de estar contagiado con un 69B de definitivo. Sin duda, como bien apuntas, Polo, viene la reforma fiscal de 2020, ¿sí? Recientemente aprobada por el Congreso de la Unión. Sin duda, uno de los motivos principales de esta reforma fiscal precisamente fue combatir estos esquemas de evasión fiscal, en específico la compra y venta de facturas. Como lo decía, porque implican pérdidas recaudatorias bastante importantes, ¿sí? Básicamente los cambios que fortalecen las herramientas del fisco para perseguir estas empresas factureras, yo lo resumo sobre dos ejes principales. El primero, pues básicamente aumentan los supuestos para cancelar los sellos digitales a las empresas, ¿sí? Lo cual sabemos, pues cancelar el sello digital pues es bastante, impacta mucho a las empresas, prácticamente no pueden operar. Entonces con esta reforma fiscal aumentan los supuestos para cancelar los sellos, ¿sí? Uno de ellos es precisamente el de los EDOs o empresas que deducen operaciones simuladas. Como lo mencionaba en términos del procedimiento del 69B, una vez que se publica al proveedor en la lista negra, tiene un plazo de 30 días para acreditar la materialidad. Si en estos 30 días no se acredita la materialidad de las operaciones, entonces, pues a partir de ahí se ubica en el supuesto de cancelación de sellos digitales. Por supuesto, también la empresa que factura la operación, si no desvirtuó esa presuntiva, pues también se ubica en el supuesto de cancelación de sellos digitales. Como estos dos, hay otros temas. También, no contar con un domicilio fiscal con sustancia. El domicilio fiscal que no reúne los requisitos del artículo 10 del Código Fiscal de la Federación es otro supuesto. Y otro que sin duda también es bastante importante es el relativo a cuando el fisco detecta que hay que no concilia, ¿verdad? O que hay irregularidades entre lo que uno declara y los FDIs recibidos, ¿sí? Si hay discrepancias, pues también es un supuesto para cancelar sellos digitales. Algo que sí es importante destacar es que bien sabemos que pues el fisco con anterioridad a esta reforma fiscal pues ya venía ejerciendo esa herramienta de cancelar sellos digitales. Lo que sucedía es de que era bastante cuestionable que, por ejemplo, si éramos una empresa EFO que nos cancelara los sellos porque pues el fundamento legal no era claro. Entonces, desde el punto de vista de legalidad, que actuara en ese sentido era bastante cuestionable. Incluso hubo algunos criterios ya de PRODECON que pues no validaban esa postura del fisco, ¿verdad? Consideraban que era violatoria de derechos de los contribuyentes y por ello, esa actuación irregular pues era bastante cuestionable. Sin embargo, ahora lo que se hace con la reforma fiscal es que ahora sí ya está el supuesto previsto en ley. Entonces, pues ahora sí digamos que el actuar de la autoridad sería dentro del marco legal en cuanto a esa situación, ¿sí? Ese es un primer eje, ¿verdad? El aumento de los supuestos de cancelación de sellos digitales. Por supuesto, como viene la reforma fiscal, hay, para efectos de respetar la garantía de audiencia, hay un procedimiento aclaratorio, ¿sí? El contribuyente
previo a la cancelación de los sellos, el fisco lo que hace es restringir temporalmente el uso de esos sellos digitales. El contribuyente puede presentar un escrito aclaratorio y al día siguiente el fisco está obligado a rehabilitar ese sello digital, de tal forma que durante todo el procedimiento que se lleve para aclarar la situación, pues el contribuyente efectivamente tiene habilitado sus sellos digitales. El problema es de que entre lo que se da la restricción y se presenta el escrito aclaratorio, pues pueden pasar varios días, ¿no? Y son días en los que pues, el contribuyente no va a poder hacer uso del sello digital, lo cual, pues sin duda es bastante cuestionable ese actuar. Hay medios de defensa, seguramente va a haber muchos amparos que se van a presentar en contra de esa disposición y pues bueno, hay que estar bien asesorados para en su momento poder activar algún medio de defensa, algún amparo para prevenir y verse afectados de esta cancelación de sellos digitales, ¿sí? Entonces, como mencionaba, dos herramientas que fortalecen las facultades del fisco para perseguir estas factureras. Uno es el aumento de cancelación de sellos, lo otro es una reforma penal fiscal bastante agresiva, por lo como tú empezaste ya a comentarlo. Hoy en día, bueno, a partir de 2020 que entra en vigor esta reforma, la compra y venta de facturas, cuando excede el monto de 7.8 millones de pesos, pues ya se considera un delito de la delincuencia organizada, ¿sí? Si se emiten 3 o 4 facturas que la suma de y exceda esos 7.8 millones, ya estaremos en el supuesto incluso de delincuencia organizada. Sin duda, etiquetar un delito como delincuencia organizada, pues es bastante impactante para las empresas, puesto que las consecuencias son muy drásticas, amerita prisión preventiva oficiosa. ¿Esto qué quiere decir? Que durante todo el procedimiento penal, pues el contribuyente está pues, prácticamente recluido en una celda, ¿no? Por decirlo así. Lo otro es de que también aplican reglas de extinción de dominio, que es un procedimiento civil que antes de que tengamos una sentencia condenatoria ya nos están privando de los bienes, ¿sí? También está la posibilidad de que pues, haya intervención de las comunicaciones con un aval del juez. Entonces, se darán cuenta que el cúmulo de las sanciones para este tipo de prácticas sin duda son bastante graves, incluso con independencia del monto, si no excede estos 7.8 millones de pesos, también aquellos contribuyentes que reciban facturas pueden verse afectados con una pena de cárcel de 2 a 9 años de cárcel, ¿sí? En adición a eso, hay otros supuestos de defraudación fiscal equiparada, que también si exceden este umbral de 7.8 millones, pues también van a ser delincuencia organizada. Un ejemplo podría ser presentar deducciones, ¿verdad? Presentas tu declaración con deducciones falsas o declarar menos ingresos de los realmente obtenidos, simular operaciones. En el caso de personas físicas, la discrepancia entre los gastos y los ingresos. Pues bueno, en general, esos son supuestos de delincuencia organizada que sin duda son sanciones muy importantes. Y aquí, Polo, algo que muchas empresas se preguntan y que sin duda afecta es pues, el hecho de que esta reforma penal fiscal puede afectar a contribuyentes que no están involucrados en estas actividades ilícitas y que cumplen con sus obligaciones fiscales, ¿sí? Y un caso específico es un contribuyente que realiza actividades con este tipo de proveedores que están en las listas del 69B. Sin duda nos podemos ver afectados y de ahí, por lo que, ¿qué podemos hacer para prevenir esa situación? Sabemos que hay soluciones tecnológicas, lo hemos escuchado, para poder identificar estos proveedores cuando ya aparecen en una lista del 69B. ¿Qué nos puedes platicar de eso, Polo? Pues es un tema relativamente reciente para las empresas, lo que se le llama el gobierno del control en términos de monitoreo de riesgos del 69B. Como sabemos, bueno, pues se está monitoreando el tema de las listas negras del 69 en definitivo, pero hay también una publicación del 69 presunto. Entonces, la autoridad puede estar haciendo listas y presumiendo que hay empresas que todavía no tienen todos los elementos para pasar a la categoría de definitivo, pero bueno, ya te da un warning, una alerta, diciendo de que estas empresas potencialmente podrían estar en el grupo de empresas que simulan operaciones.
Entonces, desde el punto de vista del gobierno y del monitoreo de este tipo de riesgos, es que tenemos que poder tener herramientas muy contundentes para que generen alertas tempranas y poder, en todo caso, defendernos. Como todos sabemos, o sea, hay empresas que no necesariamente se dedican, el 100% de las actividades son simuladas, que pudieran tener una parte simulada y una parte real. Sin embargo, nosotros podemos estar en el grupo cumplido, donde sí realmente hubo una prestación de un servicio o la generación de un bien, etcétera. Si estamos dentro de esa categoría, pero a su vez esa empresa tuvo otro 50% de su actividad simulada, pues a lo mejor difícilmente nos vamos a poder percatar nosotros de que esa empresa es mal portada. ¿Qué tenemos que hacer? De nuevo, pues estar haciendo un monitoreo continuo, diario, de cuál es la publicación en el diario oficial. Incluso dentro de un mismo día pudieran ocurrir 2 publicaciones o más. Sí. Y eso nos provoca, pues, usar la tecnología. De otra forma, pues, tener personas que manualmente estén haciendo estos monitoreos, pues es bastante poco eficiente, seguramente costoso, y con un riesgo de que pudiera estar haciéndose un monitoreo parcial y no cabal como la ley lo obliga. Y bueno, y sin duda, bueno, ya usamos la tecnología, nos permite identificar al proveedor, pero también como una tarea complementaria es estar listos para reaccionar, porque como lo platicábamos, son plazos muy cortos. Entonces, sin duda, si ya estamos en ese supuesto donde ya se identificó al proveedor, tenemos un plazo corto, como lo mencionaba, de 30 días para actuar. Entonces hay que preparar escritos, hay que presentar toda la evidencia que acredite la materialidad de esa operación, ¿sí? Y estamos hablando no solo de contratos, facturas, registros contables, los comprobantes que acrediten que hubo un pago por ese servicio. Es correcto. Sino también evidencia que acredite la materialidad, como lo conoce el fisco, como lo llaman, ¿sí? Que es pues los entregables, toda esa información y documentación, como pueden ser comunicados con el proveedor, cómo contactamos a ese proveedor, la aceptación, ¿verdad?, del servicio. Entonces, aparte de hacer uso de la tecnología, donde hayamos identificado a ese proveedor, pues hay que reaccionar con un escrito. Toda la información se tiene que presentar debidamente amarrada, porque si no se le presenta amarrado, las cifras no concuerdan, pues no vamos a tener ahí buen final, ¿no? Con la autoridad. Otro de los cambios, Adal, ahí es que pues para la empresa esto es nuevo, o sea, no hay realmente dentro de la empresa un manual que diga dónde vive la tarea de monitoreo del 69B. Por ejemplo, ante esa situación, dentro de una organización, ¿a quién le corresponde esa tarea? Pues el control del 69B. De nuevo te digo, como una regla, una sugerencia cabal de decir, bueno, pues lo más importante es que esté del lado fiscal, del lado de impuestos. Puede ser una tarea que esté monitoreada desde ahí, principalmente así es como lo recomendamos, pero también sabemos que la puerta de entrada pues son las áreas de compras. Hay un área legal también que tiene que ver mucho con el armado de los contratos con proveedores, que tendrían que poner cláusulas de cuál sería la sanción al proveedor en caso de que él estuviera en el listado del 69B, y tener como una barrera, una protección. Al final del día es un tema multifactorial, o sea, yo diría que al final del día hay que prender las alertas en cada una de las áreas y desde cada una de esas trincheras empezar a actuar en función del tema del 69B. Repito, o sea, el área legal tendría que estar analizando muy bien los contratos y cuáles serían las sanciones en caso de que ese proveedor fuera listado del 69B, y qué repercusiones me va a traer a mí y de qué forma yo me puedo defender ante una situación de ese tipo. Y sobre todo la retroalimentación también del equipo legal de qué documentación es el soporte idóneo para acreditar la materialidad de esas operaciones. El tema de la materialidad, que es algo nuevo, típicamente, bueno, pues ante una auditoría la autoridad pedía pues que existieran las facturas, los contratos, los pagos, pero hoy en día pues va más allá y dicen no es suficiente. Y sabes, lo preocupante es de que ha habido precedentes de los tribunales que efectivamente han validado esa postura del fisco, que no solo basta contrato, factura, sino evidencia del entregable. Entonces, eso es lo que la verdad es de que prende, ¿no?, una alerta para el contribuyente. Debe haber alguna especie, un defense file, ¿no?, que obviamente estamos obligados a tener. Desde el punto de vista de soluciones tecnológicas, ¿qué puedes ofrecer como defense file
¿Qué Digo, puede haber hay en eso? temas que la tecnología ayudan mucho, por ejemplo, todo el soporte documental en el caso de servicios, sobre todo, o sea, poder entrar a hacer análisis a través de lo que se llama minería de texto para monitorear correos electrónicos, traer todos los documentos soporte y la evidencia que realmente los servicios fueron prestados y entregados en tiempo. En muchas otras ocasiones, pues tener todo el soporte de fotografías pudiera también ayudar a comprobar que los servicios se están prestando. Y creo que dentro de las empresas, bueno, pues hay que poner también las alertas de que no basta con tener al proveedor de un bien o de un servicio, sino que también tenemos que ir pensando legalmente cómo defendernos, como bien comentas, ante una situación de duda de la autoridad, una compulsa o ante un requerimiento de autoridad, ¿no? Platícanos un poco más de las características esenciales, ¿sí? de este producto, digamos, de esta solución tecnológica para identificar esos proveedores. Pues básicamente lo que hoy en día las empresas han estado incorporando dentro de su solución para el monitoreo del 69B, pues hemos visto soluciones parciales, muchas veces se monitorea la factura que está en curso, que se va a pagar. Sin embargo, pues lo que hemos visto es que la autoridad está haciendo monitoreos de 5 años de historia, por ejemplo. Sí. Otro tema que traemos también como a colación en la parte de los riesgos es que se van incorporando proveedores al maestro de proveedores. Todavía no hay un nivel de facturación, pero pudiera ser que potencialmente llegaran a ser parte de nuestro portafolio ya de proveedores reales. En ese sentido, también lo que sugerimos es que se califique también a los proveedores potenciales. En el tema de licitaciones, por ejemplo, que se pida también dentro del checklist de quién es el ganador, pues bueno, pues que haya un nivel de cumplimiento tal que no tengan contagio de riesgo del 69 definitivo. En segundo grado, digamos, serían los presuntos, y en tercer grado, pues serían los que están en el 69, que también podemos decir que es como la antesala para llegar al 69B. Sabemos que el 69 son supuestos a lo mejor más de bajo riesgo, porque pudieran ser también temas donde la autoridad todavía no es tan contundente, pero que sí pudieran también prender alerta hacia la empresa de que ese tipo de proveedores pudiera ser de riesgo. Ok, entonces, ¿cuáles serían tus recomendaciones, Polo, ante este tipo de...? Pues básicamente lo que estamos sugiriendo es que se haga un monitoreo de 5 años de historia, que se incorpore no solamente Y sobre todo ese tema, 5 años de historia, pues sin duda es bastante importante y voy a traer a colación un punto bastante importante que viene con la reforma fiscal. En términos de un artículo transitorio, tenemos, a partir de que entre en vigor, que es el 1 de enero esta reforma, existen 3 meses. El contribuyente que tenga ya un proveedor en estas listas del 69B y no haya aclarado la situación dentro del plazo de 30 días hábiles, tiene la obligación ya de autocorregirse. Si no se autocorrige en esos 3 meses, le pueden cancelar el sello digital, ¿verdad? Entonces, muchas veces tenemos proveedores, ¿no?, con el que celebramos una operación en 2015, 2014. Entonces, pues no tenemos en el radar muchas veces esa situación. Nos preocupamos por, de aquí hacia el futuro, evitar caer, llevar operaciones con esos proveedores. Pero como tú bien lo indicas, el fisco se va hacia atrás, ¿no? Es correcto. Entonces, y ahí, pero una complicación muy importante es de que aplica de forma retroactiva este criterio de materialidad y te pide evidencia de 2013, 2014, claro, que muchas veces pues ya son otros funcionarios de la empresa, ya no están ahí y no tienes ese respaldo documental adecuado, etcétera, ¿no? Entonces, eso es algo que se afecta. Y adicionalmente, digo, hemos visto muchas empresas que hacen esto como una especie de diagnóstico, quieren ver qué tan bien o mal están el día de hoy, pero pierden de vista que el día de mañana, pues ese diagnóstico ya simplemente no sirve, porque si el día de mañana la autoridad publica una lista nueva y ahí aparecen sus proveedores, por más que el día de hoy esté bien, pues el día de mañana no significa que voy a estar bien. Y aquí cobra relevancia eso que mencionabas, ¿no? Entonces, a través de este servicio, es un software, ¿no? Un software as a service, ¿no? Porque, como mencionabas, puedes estar recibiendo alertas, avisos. En cuanto sale un proveedor en las listas negras, te informan
y ya, pues obviamente puedes reaccionar en ese plazo corto de 30 días hábiles, ¿correcto? Sí, lo Es que una nota sugerimos sí. ahí es que la empresa tenga procesos ya automatizados. Digo, Sí. este tema de hacerlo manualmente pues es bastante poco eficiente, costoso y con muchas probabilidades de que haya pues un error humano, que eso nos lleve a tener que pagar una sanción importante. Entonces, lo que sugerimos es que tengamos un tablero, un tipo dashboard, en el cual nos podamos Tablero, estar... a ver, platícanos un poco. Sí, Dashboard, tablero, básicamente, ¿qué pues, es esto? pues es simplemente tener un reporte dinámico que se va a estar actualizando todos los días. ¿En función a qué? Pues a las dos variables básicas del monitoreo, que es, ¿ya hay una lista nueva o es la misma lista que salió hace un mes? No, pues salió una lista nueva. Entonces, quiero que mi fotografía y mi nivel de riesgo se actualice con base en esa publicación. La segunda parte es, yo estoy incorporando nuevos proveedores día con día. Tal vez en empresas muy estables, pues el número de proveedores básico o el más importante pudiera ser muy rígido y no cambia todos los días. Pero, sin embargo, bueno, pues sabemos también que un área de viáticos seguramente va a estar incorporando proveedores nuevos en función a que pues hay nuevos restaurantes, hay nuevos hoteles, nuevos transportistas, etcétera. Oye, y esa dinámica te va generando nuevos riesgos. Entonces no basta con tener monitoreados a tus principales proveedores, sino tener el scope completo de todo el portafolio de proveedores calificado, incluyendo los que surgen a partir de viáticos, por ejemplo. ¿Cómo se compone este tablero del que platicas? O sea, pues básicamente lo que buscamos en un tablero, como bien comentas, es dame las alertas cuando hay un 69B definitivo. Ese sería el riesgo mayor. Entonces, ¿por qué ese sería el principal riesgo? Porque a partir de ahí pasa lo que acabas de comentar. Empieza el reloj a contar los 30 días para yo tener el defense file armado, ir con la autoridad y decir realmente, pues yo te puedo comprobar que las operaciones sí son reales y no son simuladas. ¿Cuál es el segundo tema que funciona en un tablero? Oye, pues está bien que me estés dando los 69 definitivos, pero ¿sabes qué? Con el presunto, aunque todavía no esté en la categoría de definitivo, yo ya puedo ir pensando de qué forma me voy a defender si ese caso pasara a definitivo, ¿no? Entonces tengo un plazo todavía más amplio para poder armar todo mi expediente. El tercer tema es que en las políticas de compras y en la política de control interno tenemos que también poner alertas para poder inhibir la entrada de ese tipo de proveedores a la empresa, porque sabemos que a la larga nos va a traer un efecto negativo. Y en ese sentido, entonces, el tablero se vuelve un arma muy potente para poder estar alertando ese tipo de riesgos. Como sabemos, la autoridad lamentablemente tiene una capacidad instalada muy baja en función al potencial universo de contribuyentes. Típicamente las autoridades tributarias fiscalizan un 5% de todo el universo. Pues la probabilidad que me toque a mí, pues a lo mejor va a ser muy baja. Lo que hace la autoridad es que empecemos a auditar unos a otros y en ese sentido es que yo me hago responsable entonces de toda mi cadena de suministro, de todos mis proveedores y yo potencio mucho al final del día la posibilidad de fiscalizar de forma indirecta, ¿no? Ok. Polo, ¿y qué es mejor? Fíjate que esta es cuando hemos tenido pláticas con empresas que asesoramos y les comentamos este tema, ¿no? De soluciones tecnológicas que tienen que actuar de forma preventiva, etcétera. Sí nos hemos topado que, sin duda, hay muchas empresas que ya internamente están desarrollando este producto, ¿sí? Entonces, aquí yo te haría una pregunta. ¿Qué es mejor, desarrollar internamente el producto o contratar una empresa especialista en este tipo de soluciones tecnológicas? Pues lo mejor es estar monitoreado, tener estos reportes dinámicos o tableros operando. ¿Quién lo hace? Creo que pues, es una decisión ya muy interna del lado de la empresa. Hay empresas pues, de tamaño importante que tienen áreas de tecnología donde se pueden hacer estos desarrollos. Sin duda hay una curva de aprendizaje que seguramente, pues, si queremos hacer una implementación rápida en el corto plazo, pues encontrar un asesor
que tenga Ok. ya este nivel de expertise nos va a ayudar mucho, ¿no? Digamos que en aquellas empresas donde ya lo están desarrollando internamente, pues tú has tenido pláticas con este tipo de empresas que asesoramos. ¿Cuáles son las principales áreas de oportunidad que has detectado? ¿Cuál sería el valor agregado que tú, como especialista, pudieras ofrecer para esas empresas que ya empezaron a desarrollar algún producto, por ejemplo? Sí, pues sobre todo, digo, aquí intervienen ya temas de robots en la parte de automatización, en lo que es la lectura de las listas y la actualización de las listas negras. Como sabemos, recientemente la autoridad ya está incorporando también nuevos enfoques de facturación, esta facturación express Sí, acaba de recién salir, claro. pues va haciendo que la solución tecnológica se tenga que transformar en función a estos cambios del entorno. En ese sentido, entonces, es que nos conviene también tener un tercero que esté haciendo esas adecuaciones por nosotros y no necesariamente nosotros tener que absorber ese costo de la actualización, por ejemplo. Ok. ¿Algo más que quieras sumar a este producto que tú estarías ofreciendo, Polo? Claro. ¿Algo que quieras destacar que sea del interés de la audiencia? O sea, lo importante también pues es señalar cuáles son esos proveedores, pero también pues cuál es el monto de las operaciones que están en riesgo, ¿no? ¿Qué tipo de proveedor es el que me está generando a mí el riesgo? Sabemos que tampoco es tan fácil cambiar de proveedores. Hay proveedores muy importantes dentro de las cadenas de suministro que nos van a traer un problema si nosotros incorporamos, por ejemplo, los supuestos del 69 para poder discriminar este proveedor se queda o se va. Sí. Entonces, muchas veces la empresa tiene que manejar también cómo administrar el riesgo, o sea, cómo mitigar los riesgos. Y obviamente, bueno, pues cada empresa tiene también su nivel de aceptación de riesgo, o sea, no necesariamente tenemos que llegar al cero riesgo, sino que podemos tener cierto tipo de tolerancia. Decíamos, por ejemplo, en el caso de los viáticos, pues difícilmente yo voy a poder establecer un control a ese tipo de proveedores. ¿Por qué? Porque son de una sola vez, son de baja cuantía. Entonces, tal vez pues me tengo que autocorregir cuando se presente un proveedor de ese tipo en la lista negra. Pero tal vez cuando sea un proveedor importante, yo tengo un defense file bien armado, claro, pues tengo que establecer un mecanismo de defensa porque yo sé que ese caso me beneficia a mí. Sobre todo, fíjate, lo acabas de mencionar, ¿no? La autocorrección. En muchas ocasiones, pues sí, efectivamente salen proveedores con los que realizas operaciones de montos muy bajos, ¿verdad? Que muchas veces defenderte pues te sale más caro, ¿verdad? Que lo que propiamente evitarías, ¿no? Por la contingencia fiscal. Sin embargo, es importante evaluar esa situación porque más allá del monto, lo que está en juego es pues no crear un precedente que en el futuro nos pueda jugar en contra, porque pues con independencia de que sea una operación de 1,000, 2,000, 10,000 pesos, que no juega mucho en cuanto a cuantía, lo cierto es no debemos consentir con eso, ¿sí? Aquí entiendo hay una pregunta aquí de la audiencia. Saludos a Gelia Audiencia. La empresa para la que trabajo recibió una invitación hace un año porque detectó un proveedor del 69B. Nosotros contestamos la invitación con pruebas de que la transacción fue real, a la cual no obtuve respuesta alguna. Al haber contestado esta invitación, ¿debo hacer alguna otra aclaración ante el SAT para que no me cancelen los sellos o es suficiente con la respuesta a la invitación? Mira, esa es una muy buena pregunta. Sin duda es un tema bastante que lo vivimos bastante. Y recordemos que las cartas de invitación como tal no tienen un fundamento en ley. El fisco pues las envía de forma, digamos, generalizada muchas veces, pero no tiene un respaldo legal como tal. Por tanto, tampoco existe en ley la obligación del fisco de contestar. Entonces, lo que sucede es, y es importante, que fue lo que hicieron en este caso, sí hay que atender la carta de invitación, eso es importante, y yo te diría que si ya lo atendiste y no hubo requerimientos posteriores, sin duda el riesgo de que te cancelen los sellos digitales prácticamente desaparece, ¿no? Pero es muy importante atenderlas, porque si uno no atiende la carta de invitación, sin duda pues ya eres un contribuyente de riesgo y un acto de fiscalización prácticamente es inminente, ¿sí?
Bueno. Sí, otro de los puntos también que hay que resaltar, en muchas empresas lo que hemos visto es que se están monitoreando las transacciones que están a nivel del ERP o en el sistema contable, que eso es lo básico y lo natural. Sin embargo, sabemos que se pueden estar emitiendo facturas a nombre tuyo sin que tú te des cuenta y sin que tú las estés recibiendo. Desde ese punto de vista, nuestra solución tecnológica opera directamente con la información que está dentro de la nube del SAT. En ese sentido es que podemos captar todos los FDIs que fueron emitidos a nombre de la empresa y seguramente pues monitorear un segmento de FDIs que tal vez no están dentro del sistema contable, pero sí están dentro de la nube del SAT. Con todos estos cambios en la reforma, creo que se vuelve indispensable estar haciendo esos monitoreos porque posiblemente pudiéramos tener también, pues no sé, alguien que actúe con dolo, afectando la reputación de tu empresa, emitiendo CFDIs de una empresa que está simulando operaciones a nombre tuyo y en ese sentido traer un riesgo que seguramente desde el punto de vista contable no existe, pero desde el punto de vista de la autoridad sí, porque al final pues la autoridad puede estar haciendo monitoreo directamente a la nube del SAT, como así seguramente lo hace, ¿no? Ok, sin duda importante, ¿no? Y bueno, Polo, ya nos has platicado tú de lo que son las listas negras del 69B, en qué medida podemos estar usando soluciones tecnológicas para identificar oportunamente a estos proveedores y poder reaccionar en tiempo, ¿verdad? Para evitar consecuencias que, como vimos, y con la reforma fiscal penal, pues vienen bastante agresivas. Ahora, otro tema que de suma relevancia, Polo, es que nos platiques un poco en qué otras áreas el fisco ha estado usando la tecnología para detectar irregularidades, ¿no? Donde busca recaudar, por ejemplo, ¿sí? Bien sabemos que a través del uso de cartas invitación, pues cuando detecta irregularidades entre los FDIs, lo que declaramos, es un supuesto. Envía una carta invitación, tenemos que contestarla, hay que estar debidamente asesorados para poder dar una respuesta puntual, clara, para evitar ya consecuencias mayores, ¿no? Pero entonces, platícanos un poco en qué otras áreas el fisco ha estado usando la tecnología y sobre todo, qué medidas puede tomar la empresa, ¿sí? Desde el punto de vista de soluciones tecnológicas, claro, para hacerle frente en tiempo. Como sabemos, el tema de la factura electrónica del CFDI, pues tiene que ver con mucho tipo de operaciones de la empresa. Realmente es el hilo conductor que le da pauta a la autoridad de validar pues prácticamente cualquier cuenta o transacción contable de la empresa. En ese sentido es que hoy en día pues recomendamos mucho el concepto de bóveda fiscal, que es prácticamente un repositorio de todas las facturas que se emiten y se reciben dentro de las empresas. El formato de XML pues es una estructura que se le da a lo que vemos nosotros físicamente en una factura de papel. Es una forma también muy ágil de poder constituir esto en una base de datos porque son campos ya que tienen nombre y apellido y eso nos permite tener información muy estructurada. Okay. ¿Qué sigue posteriormente al tema del concepto de bóveda fiscal? Pues que desde ahí yo puedo entonces poder conciliar todos mis ingresos y mis gastos, que seguramente van a estar monitoreados por la autoridad y poder encontrar discrepancias de forma preventiva, aclarar esas discrepancias internamente dentro de la empresa y seguramente también ante la autoridad en caso de que esto se requiera. Poder atender una compulsa, por ejemplo, pues es un mecanismo muy ágil. Estar ya muy cerca de también cumplir con el anexo 24 para temas de contabilidad electrónica. Todas las operaciones de comercio exterior pues también ya viven de forma digitalizada y tener también en su caso pues la correspondencia con las facturas, todo el monitoreo de contratos para diferentes propósitos de negocio, pero también pues para poder también llevar el control de monitoreos de PLD en temas de lavado de dinero. Como sabemos, pues la factura también juega para temas del outsourcing. Sí. En general creo que pues ese hilo conductor realmente es sí, eso, o sea, sí existe esa vitalidad que te da el CFDI para tener
pues diferentes monitoreos en los cumplimientos. Y como sabemos hoy en día, pues no solamente es de cara al tema tributario, o sea, sabemos al tema tributario federal, digamos. Hoy en día, pues las entidades federativas también están buscando recursos y creo que estas nubes de información que están centralizadas en el SAT también son compartidas con las entidades federativas para monitorear el cumplimiento de impuestos locales, por ejemplo. Sí. En temas de seguridad social, pues hay también un sinnúmero de usos que puede tener el CFDI de nómina, por ejemplo, para el llenado de el dictamen electrónico de seguridad social. En general, creo que sí debemos poner los ojos en la factura electrónica, en este concepto de bóveda fiscal y sobre todo trabajar en herramientas preventivas, en el uso de la tecnología a fin de tener un conjunto coherente de información ante las distintas autoridades que nos minimice el riesgo y nos minimicen los dolores de cabeza que puede generar este nivel de incumplimiento. Sí, mira, mencionaste el tema de la subcontratación laboral, ¿sí? Del outsourcing. Como bien sabemos, pues hoy en día una de las líneas también de fiscalización por parte de las autoridades pues es combatir estas prácticas de evasión fiscal que se dan a través de la contratación de personal, ¿verdad? Personal respecto del cual pues muchas veces no se pagan las cuotas de seguridad social, los impuestos, etcétera, ¿no? Entonces, sí hemos visto que en auditorías o en trámites de solicitudes de devolución de IVA, pues el fisco ha cuestionado la subcontratación laboral que llevan a cabo las empresas, ¿sí? Pues ha argumentado que pues no reúnen los requisitos, ¿verdad?, del famoso 15A de la Ley Federal del Trabajo y por tanto pues rechaza los saldos a favor, las devoluciones, emite negativas, etcétera, ¿no? Entonces, ante esa situación, pues tenemos que estar listos y preparados porque también es un tema de acreditar materialidad de operaciones, ¿verdad? Entonces, por eso te pregunto y hago un enfoque más particular en este tema del outsourcing, por ejemplo. Claro, sí. Desde el punto de vista de soluciones tecnológicas, ¿qué podemos ofrecer a una empresa para poder minimizar estos riesgos y estar preparados frente a requerimientos de las autoridades? Sí, lo que buscamos es hacer un diagnóstico primario para saber dónde estamos parados. Nos ha tocado también empresas que dicen no tengo outsourcing, pero sí tengo un insourcing. Pero al final el insourcing es igual o equivalente al outsourcing. Sí. Cuando le preguntas dónde están los CFDI de nómina, simplemente no te saben responder. Hay empresas que no saben ni siquiera dónde vive esa información y son obligaciones que debemos cumplir ante un requerimiento de autoridad. Entonces, aunque sea una empresa hermana, no tenemos un control cabal de las obligaciones. Creo que también la información estructurada, tener claro cuáles son esos requerimientos que hoy tiene la autoridad, incluso en actividades, pues la actividad sensible del outsourcing como tal, pues también amerita cumplimiento de obligaciones con la UIF, que es otro órgano más que se suma a todo ese universo de órganos de control ante los cuales debemos de tener soluciones muy concretas y atender ese nivel de cumplimiento que se exige desde cada una de ellas. Ok, Paul. Entonces, bueno, hablando de prevención, pues bueno, no solo la tecnología, por lo que hemos estado platicando, no solo la tecnología es suficiente, sino también qué otras cuestiones podríamos considerar a manera de prevención. Hablando, por ejemplo, de las listas negras del 69B, Paul. ¿Qué se podría hacer? Sí, lo que hemos visto es que, bueno, la puerta de entrada a nuevos proveedores son las áreas de compras. Ajá. El armado de contratos está del lado del área legal. El área fiscal, digamos, es la que al final del día da la cara ante la autoridad en caso de un 69B. Uh-huh. Y seguramente pues un área de control interno que está monitoreando a todas ellas, ¿no? Claro. Incluso en el clausulado, ¿no?, de los contratos. Mencionabas que también podemos poner ahí algunos candados, ¿no? Es correcto. Y bueno, sabemos que hay nuevos roles y perfiles ante estos distintos niveles de cumplimiento que hoy las autoridades tienen.
que amerita también pues que haya soluciones multidisciplinarias. Creo que la tecnología ayuda mucho a reunir a las diferentes áreas en una sola solución y a tener esos roles y perfiles asociados a prevenir los riesgos. Hemos visto, bueno, en muchas empresas que no hay comunicación realmente entre un área de compras, un área de finanzas, entre el área de fiscal, el área legal. Como que todo el mundo está trabajando desde su trinchera resolviendo distintos problemas, pero cuando llegan este tipo de situaciones no hay esa comunicación y creo que un tercero ayuda mucho a que la empresa empiece a reunir a sus áreas, a que haya comunicación, a que tengamos una solución tecnológica, que trabaje de forma preventiva y que sobre todo pues tengamos reglas nuevas de cómo actuar ante este tipo de situaciones. Sin duda, ¿no? Sin duda bastante. Tenemos otra pregunta por aquí de la audiencia. El monto de los 7.8 millones es por la suma de los montos de las facturas falsas de un solo proveedor, ¿o es la suma de todas las facturas falsas de los diferentes proveedores del 69B? Sí, mira, la ley no distingue, entonces sería la suma de 1, 2, 3, 4 proveedores o más. Si la suma de esas facturas da 7.8 millones, ya estarías en el supuesto de delincuencia organizada. Entonces, por eso sí, las sanciones son bastante agresivas, nos obliga, sin duda, a estar listos, preparados, prevenir. Hoy en día la mejor planeación fiscal está en la prevención, entonces hay que tomar esas medidas. Un poquito a tu pregunta sobre características del tablero, pues no solamente es decir la alerta te manda que ya existe un contagio, sino o sea, la herramienta tecnológica lo que te va a ayudar también es a saber cuáles son esas facturas que están involucradas, cuáles son esos proveedores y llevar también el acumulado durante el año a final del día pues para prender esa nueva alerta que es el monto máximo sobre el cual ya cambia el tipo de sanción, ¿no? Ok, no, pues sin duda bastante enriquecedor, Polo, gracias por todos estos comentarios y pues bueno, a manera de conclusión, pues tenemos que todo este entorno, ¿verdad?, de transformación digital, pues sin duda le ha dado herramientas nuevas al fisco para fiscalizar a los contribuyentes, se ha traducido en beneficios desde el punto de vista de la recaudación y sin duda obliga a las empresas y a las organizaciones a evaluar internamente si están preparadas o no a hacer frente, ¿no?, a estos retos de la tecnología. Si no lo están, es momento de adoptar mejores medios de control a través de soluciones tecnológicas, automatizar procesos, evaluar la información con la que tienen, contar con la información prácticamente en tiempo real, poder de forma preventiva ya hacer esas conciliaciones de las que platicábamos, ¿verdad? Estar listos, conciliar CFDIs con lo que se declara, poder tener este monitoreo preventivo de esos proveedores, porque como ya lo mencionábamos, aunque seamos contribuyentes cumplidos, que no estamos involucrados en este tipo de actividades ilícitas, sin duda, celebrar operaciones con proveedores de las listas negras del SAT nos puede traer sin duda afectaciones importantes, como ya lo platicamos, y pues bueno, no solamente es tener a disposición la solución tecnológica, sino también el equipo detrás de eso para reaccionar en tiempo, presentar los escritos, ¿verdad?, con toda la evidencia que acredite materialidad. Para eso, como son plazos muy cortos, hay que tener un defense file adecuado, ¿verdad?, de contratos, facturas, entregables, todo eso. Entonces, que también, como ya nos mencionabas, Polo, también podemos hacer uso de soluciones tecnológicas para tener ese repertorio de toda la información identificado por cada operación, ¿no? Entonces, es momento de actuar y pues bueno, gracias por su participación y nos vemos en nuestro siguiente webinar. Gracias.